Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sergio Sarmiento, sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy nos encontramos en un lugar inusitado. Es una nueva universidad, la Universidad de la Libertad, que apenas va a entrar en funciones en unos cuantos días. Ya, sin embargo, estamos empezando a tener actividades en esta Universidad de la Libertad. Y hoy vamos a tratar un tema que a todos nos toca, que nos toca en los bolsillos. Efectivamente, es el Día de la Libertad Fiscal. Yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Pepe Torra, José Torra, más formalmente, aunque todo el mundo lo conoce como Pepe. Pepe Torra es gerente de investigación de Caminos de la Libertad, que es un proyecto, una fundación de Grupo Salinas para defender y promover las ideas de la libertad. Y tengo una preocupación, Pepe. La preocupación es la siguiente. Yo sé que pues pago un montón de dinero en impuestos, pero yo pensaba, y estoy en la economía formal, que ya por ahí de marzo, a lo mejor en abril, ya gozaría yo de mi libertad fiscal y sin embargo, al ver este estudio que ustedes han sacado sobre el Día de la Libertad Fiscal, me doy cuenta de que no. Cuéntanos un poco. Justo la finalidad del estudio es encontrar, si tuviéramos que pagar todos nuestros impuestos de golpe, cuántos días trabajamos para pagar todo lo que nos cobran de impuestos. Y lo que encontramos es que el mexicano promedio trabaja 174 días. 174, o sea, no son 3 meses nada más. Los 174 es casi 6 meses. Sí, justamente, o sea, este estudio considera únicamente los impuestos, pero O sea, apenas el 23 de junio adquirí mi libertad fiscal, pude empezar a trabajar para mí, para mi familia. exactamente, y es motivo de festejo para los mexicanos que ese día ya podemos empezar a quedarnos con nuestro propio Pero hay ingreso. mucha gente en México que no paga impuestos o que nos dicen que no paga impuestos sobre la renta, por ejemplo. Bueno, el 10% de menores ingresos de nuestro país son personas que obviamente por cómo se cobra el impuesto sobre la renta no les corresponde pagar, pero sobre ellos es sobre quien peor recae los impuestos como el impuesto de valor agregado y los impuestos especiales a productos y servicios, el IEPS. Alrededor del 25% del ingreso de estas personas, del 10% más pobre de nuestro país, se va en pagar impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el día de la libertad fiscal del 10% más pobre? El de ellos es el 29 de mayo. Pues tampoco gozan de tanta libertad fiscal, ¿verdad? Sí, no, justo. Y si nos vamos al 10% más rico, tampoco se recorre tanto. Estamos, este sería el 7 de julio, pero estamos todos realmente pues muy cercanos al promedio y a cada, digamos, espacio de ingreso le corresponde un impuesto que es el que más le afecta. Bueno, está el impuesto sobre la renta, el IVA, está, ¿qué más impuestos hay? Son 16 impuestos federales. 16. 16. Sí, impuesto a la renta, el IVA, los IEPS son 11 rubros que incluyen a las bebidas azucaradas, a las cervezas, a las bebidas alcohólicas, a las O sea, si gasolinas. soy un albañil que gana poco, al tomarme mi Coca-Cola estoy pagando un impuesto muy alto. Sí, no, se le están yendo casi el 20% del costo, del precio de los refrescos son impuestos entre IVA y IEPS. ¿Y de la gasolina? De la gasolina estamos hablando de que el impuesto se cobra por litro. Y es mucho más alto, por ejemplo, el impuesto que cobran la gasolina magna que el que cobra la gasolina premium. O sea que en ese rubro, cuando nos dicen la gente de menores ingresos es la que paga menos impuestos, no necesariamente Pero veía yo estamos. una cifra que me dice que más del 50% de lo que pagamos en gasolina es impuesto. Es correcto. Sí, justo el impuesto, los impuestos especiales a productos y servicios, que a fechas recientes nos los han vendido como que son impuestos para modificar conductas. O sea, esto lo ven como un impuesto ecológico, como que nos dicen es un impuesto a que les cueste utilizar los autos o a que a las personas no vayan a engordar por la comida chatarra, Quien no vayan dijo a eso fumar. no ha visto cómo está mi familia de gorda, ni ha visto pues cómo están de llenas las calles de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, no, obviamente lo que hemos visto es que al final el efecto recaudatorio es muy alto, pero no tienen las consecuencias que nos prometen. El gobierno nos dice que nos cobra impuestos porque así genera mayor justicia social. ¿Es cierto? La función del gobierno, bueno, la función de los impuestos es pagar por bienes de interés general que son difíciles, digamos, de mover individualmente, ¿no? Entonces, la primera función que uno estaría buscando del gobierno es la protección, la seguridad y toda la cuestión de las cortes, que sabemos que nuestro país es Y donde. entonces, ¿por qué yo tengo que pagar mi seguridad privada en mi edificio y por qué esta universidad tiene que tener guardias privados y supuestamente ya lo estamos pagando, ¿no? Con los impuestos.
Imagínense, entonces nos están externalizando los costos y el problema de esto es que muchos de los impuestos que pagamos en realidad no se van a cubrir bienes y servicios útiles para la población, sino se van a cubrir burocracia, se van a cubrir estructuras de gobierno que no necesariamente facilitan la vida ni nos ayudan a tener estos bienes de interés general, los que nos prometen se van a comprar con lo que se recauda de impuestos. ¿Cómo nos comparamos con otros países del mundo? Bueno, México es un país que de entrada es altamente centralizado en cuestión de impuestos. Estamos hablando de que para el año 2021 el 98.5% de los impuestos que se cobraron fueron impuestos federales. El restante, pues casi 2%, son impuestos municipales y estatales, y esto lo que nos dice es que pues la recaudación está muy alejada de donde se gasta el dinero. En comparación con Estados Unidos tiene un 66% de recaudación federal contra un 34% de recaudación en los estados, que sabemos que tiene una tradición federalista mucho más grande que la nuestra. Bueno, y en los condados, en los municipios de Estados Unidos, el predial es altísimo, pero de ahí se financia la educación, mientras que aquí es la federación la que lo hace, ¿no? Justamente, o sea, aquí hablamos de estos 16 impuestos federales, pero en realidad los impuestos que importan para los estados es el impuesto a las nóminas, que regularmente es un impuesto de un 2%. O sea que se cobra un impuesto por crear empleos. Es correcto. Y ese es uno de los lugares donde los impuestos que no son federales afectan realmente el desarrollo del país, porque por cada empleado que uno tenga, uno tiene que pagar impuestos. Están castigando la generación de empleos cuando se supone que pues, lo que debería hacer un gobierno es facilitarla. Estaba yo viendo las cifras del impuesto corporativo, el impuesto que se cobra a las empresas. En México es 30%. 30%. Y uno pensaría, bueno, pues países como Suecia cobrarían mucho más, y sin embargo, Suecia cobra 19%. Sí, justo nos hablan mucho de los modelos nórdicos en los que casi nos los pintan como que fueran comunidades socialistas en las que se cobran altísimos impuestos, pero la realidad es que sí hay muchos impuestos a los individuos, sí hay un gobierno de gran tamaño, pero eficiente, pero principalmente lo que vemos es que hay impuestos diseñados para facilitar la inversión, para facilitar el crecimiento, para que las empresas puedan realmente operar, y lo que vemos en México es que pareciera que es lo opuesto. De hecho, Suecia tenía un impuesto sobre la renta a las empresas del 40% allá en los años 90, pero entró en una recesión fuertísima y descubrieron que si bajaban los impuestos a las empresas invertían más, y además se bajaba la inflación porque las empresas pues siempre le cobran los impuestos que pagan a los consumidores. ¿Es buena idea bajar impuestos a las empresas o a los individuos, o es una mala idea? Yo se lo diría en todo momento y en todo lugar y siempre que se pueda. Decía Milton Friedman, hay que bajar impuestos, que es un premio Nobel en economía. Lo que sí es que esto se tiene que ver acompañado por bajar el gasto, ¿no? El gobierno actual en México habla mucho sobre austeridad franciscana, que le llaman, y eso es importante que el gobierno se apriete el pantalón y diga vamos a cortar en gastos burocráticos, vamos a cortar en costos operativos. El problema es que eso tiene que venir acompañado con reducciones de impuestos. Lo mismo del otro tipo, si bajamos impuestos, tenemos que buscar qué rubros de gasto se recortan. Normalmente tendría que ser pues todo lo que las prebendas y los programas asistencialistas que en realidad no le llevan a la gente una salida de la pobreza, sino que habría que buscar reducir impuestos para que las empresas se puedan instalar, para que haya más empleo y que la gente tenga una forma orgánica de salir adelante. ¿Consideraron en este estudio a quienes viven en la economía informal? ¿Se puede considerar, se puede calcular cuánto pagan de impuesto o cuánto no pagan? No particularmente como personas informales, lo que consideramos es la recaudación total. Y obviamente las personas que están en la informalidad, si bien no pagan impuestos sobre la renta, sí todos los impuestos que son indirectos, el IVA, el IEPS, pues van en todas sus cuentas de súper, van en todas sus cuentas que van a la tienda o en los restaurantes. Hace un momento el rector de la Universidad de la Libertad, Jorge Díaz Cuervo, preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con el derecho de piso? Porque sabemos que muchas empresas y personas en la economía informal no pagan impuestos sobre la renta, pero pagan derecho de piso o contribuciones que no son contribuciones, no hay recibos que se las dan a altos funcionarios de las alcaldías, por ejemplo. ¿Eso se puede considerar? Bueno, obviamente no hay un censo que mida la cantidad de... Si el SAT no reporta No, el derecho de piso.
No, y obviamente tenemos encuestas en cuanto a temas de seguridad, pero nada que sea de cuánto se cobra, que es otra de las situaciones. Pagamos 47.6% de nuestro ingreso en impuestos, o sea, Ese es el promedio. 174 días en promedio, pero además de esto hay otros cobros que no son impuestos, pero que de todas maneras tenemos que cubrir, como los pagos a seguridad social, como muchas de las cuotas que se pagan por licencias y otro tipo de cobros. O sea, no están considerando, por ejemplo, lo que pagamos para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pues a los patrones y a los propios trabajadores les cobra una buena cantidad, aunque cuando van a pedir servicio médico les dan una cita dentro de 6 meses. Sí, justamente. O sea, este estudio considera únicamente los impuestos. No los pagos de seguridad social. Ningún pago de seguridad social, pero son otros cargos que habría que considerar y tal vez nuestro Día de la Libertad se iría, yo que sé, a agosto. Estábamos hablando de seguridad, que es una de las principales responsabilidades del Estado, darnos seguridad, y sin embargo, en este edificio, en el edificio en el que yo vivo, tenemos que tener guardias privados. Pero pues también el Estado tendría la responsabilidad de la educación, de la salud, y sin embargo veo que cada vez aumenta más el número de personas que van a escuelas privadas porque quieren educación de mejor calidad para sus hijos, o que van al consultorio de la farmacia, pues no porque tengan mucho dinero, sino porque no lo reciben en el Seguro Social. ¿Qué piensas de esa situación? Porque hay quien dice que se está pagando el servicio 2 veces. Lo pagas con la seguridad social, lo pagas con el impuesto, pero además lo tienes que pagar de tu bolsillo si quieres tener el servicio. Lo que está sucediendo es que el gobierno está fallando en cumplir con las responsabilidades que ellos mismos se asignan. Si usted me preguntara cuál es el gobierno ideal que yo pensaría, pues sería un gobierno dedicado tal vez a la seguridad y a la justicia. Pero entendemos que una sociedad como la nuestra puede requerir de un piso parejo, que los servicios de seguridad social y de educación no son accesibles para todos. Pero el gobierno mismo toma esa responsabilidad, nos quita todo este dinero del que ya hablamos y de todas maneras no está cumpliendo. Entonces nos está haciendo, sí, efectivamente, pagar el doble. ¿Cuál es la incidencia de la carga fiscal de un país sobre su prosperidad, sobre su desarrollo económico? Pensemos, por ejemplo, en el 10% más pobre que le decía. Este 10% más pobre, como lo calcula el INEGI, percibe ingresos brutos antes de impuestos alrededor de 3,000 pesos. Esto es incluso mucho menos del salario mínimo. Pero estas personas les tienen que pagar 25% de ese ingreso, de esos 3,000 pesos, lo están pagando de IVA, ¿no? ¿Cómo le podemos pedir a estas familias que inviertan? ¿Cómo le podemos pedir a estas familias que ahorren o que emprendan si tienen que vivir con un salario de este tipo? Eso por el lado de los de menor ingreso. Pero cuando volteamos a ver el decil de mayores ingresos, el decil más rico, hablamos de que en promedio, obviamente, el decil más rico tiene gente que gana millones, como tiene gente que gana 60,000 pesos mensuales. Pero el promedio gana alrededor de 80,000 pesos brutos en este decil. Ese es el 10% más rico de la población mexicana. De esos 80,000 pesos, se van 30,000 en pagar impuestos sobre la renta en promedio. Entonces estamos hablando de que estos 30,000 podrían pagar, por ejemplo, 3 salarios muy superiores al salario mínimo. Estos 30,000 podrían estarse invirtiendo en el banco, que nos ayudaría a bajar orgánicamente las tasas de interés para que más personas pudieran invertir. O sea, tiene un efecto de cadena y nos damos cuenta que en realidad los impuestos lo que están haciendo es evitar que los pobres prosperen, porque no les permite ahorrar, no les permite invertir, no les permite emprender, y hacer que quienes ya están en condiciones de emprender puedan emplear menos personas, puedan invertir menos dinero. Estamos en la Universidad de la Libertad, o sea que no te voy a dejar escapar. ¿Dónde podemos saber más de este tema? Esto está en caminosdelalibertad.com. Tenemos el estudio completo que hacemos año con año, así que pueden revisar también estudios de años atrás y ver cómo hemos ido empeorando, de hecho, en tema de Estamos libertad empeorando, fiscal. además. Sí, no, porque al mismo tiempo tenemos el crecimiento reducido, hay menos empleo y hay esfuerzos por mayor fiscalización. Entonces estamos en una trampa en la que pasamos de que el año pasado fue por el 9 de junio nuestro Día de la Libertad Fiscal y ahora estamos hablando del 23 de junio. Pues don José Torra, gerente de estudios, gerente de investigaciones de Caminos de la Libertad, mejor conocido como Pepe Torra, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero
No se le olvide. Nos vemos la próxima.